invitación a la audacia. En días pasados propuse algunas ideas para enfrentar la violencia, pensando siempre y no en otra cosa que en las víctimas, sus familias y en la búsqueda de la paz, la armonía y la tranquilidad en nuestro país. Me propongo profundizar esas sugerencias en una serie de artículos que aparecerán en un periódico de circulación nacional. Estoy consciente que las iniciativas diferentes e innovadoras siempre enfrentan resistencia. Siempre ha sido así. Decía Einstein, viva la imprudencia, abraza la inconformidad, revélate con referencia al pensamiento único. El primer tema al que hice referencia fue la ayuda internacional. Afirmé textualmente que es conveniente llamar a la integración de un grupo de expertos en el tema, en el contexto internacional, para que aporte ideas y soluciones. Como ya lo ha expresado Carlos Fuentes, quien también sugiere que ese grupo aporte acciones y soluciones. También afirmé que ese grupo internacional de expertos convoque a los grupos violentos a una tregua y a valorar la conveniencia de una ley de amnistía. Jamás mencioné negociar o pactar. Esas son interpretaciones malintencionadas. La propuesta concreta que hice es que esos grupos frenen los actuales niveles de violencia que alcanzan niveles nunca antes vistos. El camino a la paz, a la armonía y a la tranquilidad debe ser sustentado en la promoción de valores, el respeto a los derechos humanos, la cultura de la legalidad y el debido proceso jurídico. Cualquier otro camino debilita nuestra democracia, la convivencia social y será solo un triunfo pasajero. En situaciones límite hay que encontrar respuestas que respondan a la gravedad de los hechos. Por ejemplo, al estallar el conflicto en Chiapas, de inmediato se hicieron valer los conceptos de tregua y de cese al fuego. Por decisión del Ejecutivo y el Congreso de la República, se formó la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, para hacer frente a la situación que se volvió así en un asunto de Estado mexicano y no solo del gobierno. Así la suma de talentos logró alcanzar una tregua que hizo posible poner alto a la guerra y avanzar en el proceso de paz y concordia. Sería de gran utilidad que los que participaron de esta decisión dieran a conocer cómo lograron, en aras de los intereses del país, lo que parecía imposible e incluso algunos veían como ilegal. En aquel momento nunca se propuso negociar la ley o ceder el territorio. Y sin embargo, con imaginación y siempre el rechazo a la violencia, se encontró la manera de preservar la paz y poner a salvo los intereses de la República, siempre respetando la ley. El establecimiento del diálogo permitió que un movimiento que surge a partir de la declaratoria de guerra al gobierno se transformara muy pronto en una fuerza social que hizo que todo el país y también el mundo asumieran con gran simpatía la causa de los indígenas excluidos de los beneficios del desarrollo. El Congreso de la Unión aprobó en aquella ocasión la iniciativa del Ejecutivo Federal expidiendo la ley de amnistía para todos aquellos que participaron en el levantamiento armado
y que depusieran las armas. Así se pasó de la protesta violenta que se proponía derrocar al gobierno a los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Soy absolutamente consciente de que son conflictos y situaciones muy diferentes, pero ante la gravedad de la actual situación vale la pena pensar de manera audaz, como se hizo con el conflicto zapatista. De él se puede aprender muchas lecciones y metodologías que pueden ser válidas en un momento como el que ahora enfrenta el país. Einstein también dijo que la tolerancia, una dulce virtud, es condición de una sociedad creativa, o que no se da una amnistía, de hecho, cuando se negocia con un testigo protegido. No se plantea una amnistía cuando se le ofrece a un delincuente cuantiosas sumas de dinero por delatar. ¿Cuántos gobiernos en el mundo no son ampliamente tolerantes con la distribución y consumo de drogas para evitar una guerra que no conduce a nada? Don Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, no fue al principio comprendido cuando se propuso convocar al proceso de paz para Centroamérica, al cual, por cierto, México se sumó con entusiasmo. Este proceso culminó con los acuerdos de Esquipulas, que trajo la paz, la armonía y la tranquilidad a los ciudadanos, sus familias y comunidades. Ejemplos como ese, que han obtenido extraordinarios resultados, nos deben de animar por lo menos a discutir de manera abierta en un diálogo nacional cómo podemos salir no solo el gobierno, sino toda la sociedad de la situación de violencia que ahora se vive en el país. El presidente César Gaviria, en Colombia, logró reducir la confrontación violenta con los extraditables a través del establecimiento de la política de sometimiento a la justicia. En su momento, el presidente López Michelsen y don Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, expresaron que la propuesta de no extradición era razonable y también que se respetaran las fortunas y se recibiera total amnistía judicial a cambio de que los delincuentes ofrecieran retirarse del negocio e incluso presionaran sobre los grupos independientes. El presidente Andrés Pastrana, también de Colombia, se introdujo en la selva colombiana para entrevistarse con el legendario Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, considerado criminal y guerrillero, para buscar un acuerdo humanitario que condujera al camino de la paz y el fin de la violencia. El riesgo valía la pena. Los casos a los que hago referencia son diferentes y siguieron caminos distintos. En unos se logró el éxito y en otros no. Les es común que todos, en la búsqueda del bien común y la paz social, consideraron opciones audaces e innovadoras que se apartaban de lo convencional. Nuevamente quiero citar a Einstein: respetemos las mentes libres, los espíritus libres, los individuos libres. Démonos la oportunidad de reflexionar, de proponer sin miedo al disenso y sin obediencia al pensamiento único. Por eso, y para eso, pensemos en todas las víctimas, pensemos en los inocentes caídos y también en los soldados, policías y autoridades municipales. Pensemos en las decenas de miles de jóvenes muertos
Pensemos en sus familias. Pensemos en aquellos que hoy se han sumado a los grupos criminales. ¿Acaso ellos nacieron criminales? ¿Acaso ellos llevan la criminalidad en sus genes? ¿O simple y sencillamente carecieron de las oportunidades que buscaron y se vieron obligados a desviar el camino? Pensemos en los hogares violados y violentados sin orden de cateo, así como en las personas arraigadas y encarceladas injustamente. Pensemos en la esperanza perdida y en el miedo acumulado. Pensemos en nuestro México, en su gente, en su imagen, en su economía y en su futuro. México merece lo mejor de nosotros, de nuestras ideas innovadoras, de nuestra audacia y el sentido del riesgo. México ahora más que nunca nos necesita a todas y a todos. Nadie debe quedar fuera.